Hola queridos hackerianos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez, te agradezco que me sigas apoyando y que siempre estés pendiente de mi contenido. Hoy estamos con un look más de Halloween, estamos octubre, 11 de octubre para ser exactos, ya se acerca esa fecha bastante macabra para algunos. Bueno, pues hoy te tengo un video que, habla de algo medio macabro. ¿Qué pasa cuando cuando te han primero hackeado? Primero una persona inescrupulosa entró a tu perfil, cambió tus datos, cambió tu correo, cambió tu contraseña, te ha hackeado tu cuenta de Instagram y acto seguido, a los 2 días o a los 3 días, sea por denuncias o sea porque Instagram lo detectó, te inhabilitaron tu cuenta antes de que tú recuperaras el acceso a ella. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué es lo que te recomiendo que puedas hacer? ¿Cómo puedes denunciar? Todo esto el día de hoy lo vamos a hablar para que tú puedas resolverlo, para que tengas más conocimiento, porque es una pregunta que siempre me están haciendo. Así que si quieres conocer más al respecto, quédate hasta el final de este video. Por favor, recuerda seguirme en todas las redes sociales y me puedes encontrar como Mamá Hacker. Bueno, queridos hackerianos, pasa que sucede que esto es una de las cosas más comunes que te puedas imaginar. Muchas personas todo el tiempo me están escribiendo, contactándome, diciéndome: mamá hacker, me pasó esto con mi cuenta, una persona inescrupulosa me pidió mis datos, yo creí, los cambié para ganarme un premio, o recibí por WhatsApp un mensaje de Instagram diciendo de que me estaban denunciando por copyright, entonces di clic en el link y luego me sacó de la aplicación. O bueno, por el motivo o la forma que sea que hayan podido entrar a tu cuenta, automáticamente ya no te pertenece, le pertenece a un extraño. Vamos a decirle hacker malo. Este hacker malo le está utilizando tu cuenta, sea para que a través de ella a todos tus usuarios, tus amigos, seguirlos estafando y robándoles sus cuentas para que sea una cadena de cuentas nuevas que se han robado y luego venderlas, quién sabe. Tenemos tantas cosas que pueden pasar. Entonces, Instagram detecta esa situación y dice: ok, no, esta cuenta, ¿sabes qué? Hay movimientos extraños, era de Colombia y ahorita se está moviendo en Estados Unidos, o era de Estados Unidos y ahorita se está moviendo en Ecuador, etcétera. Instagram, ¡boom!, la inhabilita. Pero ¿qué pasa en el momento de que tú, como propietario, perdiste los derechos de la cuenta y te la inhabilitan? ¿Qué puedes hacer? ¿La puedes recuperar? Tranquilo, hackernía, no voy a responderte esta pregunta, pero tal vez mi respuesta no te va a agradar y te pido que me disculpes, pero debo ser súper sincera para que no te hagas falsas esperanzas. Cuando Instagram inhabilita esta cuenta que ya ha sido utilizada por una tercera persona, es para salvar tu contenido, para salvaguardar lo que tú tengas ahí, tus conversaciones personales, tu información, para que no se puedan descargar los videos que compartiste de manera privada por DM o simplemente la información que tú tienes subida en tu cuenta. Entonces Instagram lo toma como una forma de seguridad para protegerte a ti, tu imagen, tu contenido, y la bloquea, la elimina, la inhabilita para que después de un proceso de unos de 3 a 6 meses termine siendo eliminada. Ahora bien, muchas personas, muchas innumerables personas, muchas cuentas, jóvenes, adultos, me han contactado: mamá hacker, mira, me hackearon mi cuenta y estoy súper preocupado porque realmente la quiero recuperar. Y el detalle es de que cuando tú vas a hacer el proceso para recuperarla, adivina qué, el formulario, cualquiera de ellos, te va a pedir información básica, no solamente el usuario, te va a pedir nombre y apellidos, y obviamente vamos a decir, el hacker no le cambió eso, pero el hacker probablemente ya le cambió el correo electrónico, el hacker también ya le cambió el número de teléfono de acceso, y también ya le puso la verificación de 2 pasos que tú no le has puesto a tu cuenta por seguridad y que por eso él se está aprovechando de esta situación ahora. Entonces, al momento de que yo lleno el formulario, Instagram va a detectar de que no tienes la información que en este momento está en tu cuenta. Primero. Segundo, si tú recuperas el acceso a esa cuenta poniendo tus datos anteriores y la vuelven a habilitar después del proceso, tú no vas a tener el acceso a la cuenta, se lo vas a devolver al hacker. Le vas a hacer un favor para que el hacker tenga de nuevo acceso a la cuenta. Entonces, personalmente, lo que yo recomiendo es déjala como está. Instagram ya cumplió, te hizo el favor de eliminarla para que no siga perjudicando a más personas y desafortunadamente
Sí, se perdió. Hackerino, ¿cuál es el proceso que tú puedes hacer para denunciar que te han hackeado? Utilizas este formulario que te lo voy a dejar aquí a continuación, en este momento, en este espacio. Te lo voy a poner, te voy a dejar el link aquí en la descripción del video para que tú tengas acceso a él y veas cuál es la información que te está pidiendo para tú poder hacer la denuncia de esta cuenta que desafortunadamente la perdiste. Ahora, 100% yo te puedo decir que si tú estás convencido que necesitas recuperar la cuenta por algún motivo, de tu cuenta comercial, de tu cuenta personal, tenías recuerdos de una persona que ya falleció en la época del COVID y que ya no tienes más, yo lo entiendo porque yo también viví por eso y sé que es muy importante recuperar esa información, pero también tienes que entender que es muy probable también que si la vuelves a habilitar, tú no vayas a recuperar el acceso. Ese es el único problema y quiero que lo tengas en cuenta. Entonces, personalmente creo que es una balanza que tú tienes que poner. ¿Qué vale más? ¿Volver a tratar de habilitarla o simplemente dejar que se quede inhabilitada para que esta persona no pueda seguir beneficiándose de lo que me robó, de lo que me quitó? Es algo que ya queda a título personal, pero 100% yo recomiendo que la dejen inhabilitada. Hay personas que igual me dicen, vamos a que ayúdame, yo lo hago encantada de mil amores, pero una vez más, recalco, no necesariamente puedes tener la certeza de que vas a recuperar el acceso a la cuenta, sino que esta persona malintencionada va a beneficiarse del proceso que acabas de realizar y dejarle a él de nuevo para que siga haciendo sus fechorías a través de la aplicación de Instagram. Instagram actualmente, hoy que estamos, 11 de octubre de 2022, es una de las plataformas más débiles, más fáciles de hackear. Hay muchas personas que buscan y hay muchas maneras que me he dado cuenta que las personas te quitan el acceso, así que por favor, por favor, por favor, activa la verificación de 2 pasos en cada cuenta, personal o comercial, no importa. Ten de que recibas un código de acceso seguro, de que reconozca tu equipo, que cada vez que inicie sesión, si reconoce que es de otro equipo, simplemente no inicie sesión, porque nuestro equipo no puedes iniciar sesión. Así que son cosas que yo personalmente te recomiendo para que tengas la certeza de que va a ser muy, muy difícil que una tercera persona o una persona malintencionada quiera robar tu cuenta. Sin más que decir, Jacqueline, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el apoyo. Por favor, déjame aquí tus comentarios. Siempre dejo mi correo electrónico para que se comuniquen conmigo. Síganme en todas las redes sociales. Sabes que estoy como Mamá Hacker. Tengo Twitter, TikTok, tengo Instagram, tengo una fanpage. También tengo una página web. Por favor, busca mi contenido, consúmelo. Estoy a muy poquito de completar las 4.000 horas de reproducción en YouTube. Estoy emocionada por eso. Les agradezco un montón porque no sería nada sin ustedes. Los quiero un montón, así enorme, enorme. Y bueno, celebrando este mes voy a tratar de seguir subiendo estos looks así totalmente diferentes, distintos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente video. Si tienen preguntas para una sugerencia para un siguiente video, con muchísimo gusto lo pueden dejar abajo en los comentarios. Mi nombre es Diana Martínez. Nos vemos en el siguiente. Chao.